Gran segunda parte, enorme tercer cuarto para estar en la final de la Supercopa ACB. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Victoria del Real Madrid 69-100 frente a COSUR Betis en las semifinales de la Supercopa ACB. Partido donde claramente partíamos como favoritos y así lo demostramos en el parquet, más allá de jugar ante un público que en principio es hostil, lógicamente apoyando a COSUR Betis, pues en cuanto a talento y calidad obviamente estábamos muy por encima. Había que ver cómo los fichajes transmitían sensaciones de un tipo u otro. La verdad es que fundamentalmente hemos visto más cosas positivas, algunos detallitos y una primera parte donde yo creo que COSUR Betis ha vivido y ha competido en el partido, más allá del buen hacer suyo en el 6.75, sus triples y algunos despistes de mentalidad defensiva del Real Madrid, sobre todo porque el Real Madrid fallaba canastas muy fáciles por fuera, ¿no? Casi todo lo generábamos por dentro, con Dec, con Yabusel y con Tavares, pero en cambio por fuera, realmente en esa primera parte, ese 2 de 12 en triples, marcaba la tendencia de que el equipo no estaba preciso dentro de los lanzamientos de 3 y que aún así obteníamos ventaja positiva en el marcador, gracias al dominio rebotador, segundas jugadas y a la capacidad cuando podíamos correr de correr y hacer daño al conjunto de Casimiro. Luego ya, pues como uno preveía o intuía, conociendo al Real Madrid, en el momento que los porcentajes se equilibraran de alguna manera, pues con ese 8 de 13 en triples que hemos visto en la segunda parte, toda entrada en una escena, digamos, más natural a favor del Real Madrid, donde el Betis ha empezado a sufrir mucho más en defensa, donde el Real Madrid ha sido capaz de hacer, gracias a su segunda unidad, muchísimo daño, y a partir de aquí, pues la calidad que le han ido marcando distintos jugadores, porque obviamente esta temporada el Real Madrid tiene una plantilla larga. Por cierto, lo comentaremos, esperemos que la lesión de Adán Hanga no sea nada, parece ser que ha tenido contratiempo, problema. Yo por su cara no veo que sea nada grave, más bien sensación de que no quería forzar y que ha tenido una pequeña molestia y no ha querido forzar la máquina. En tal caso, lo dicho, en la segunda parte los elementos de calidad rompían, Dec ya lo hacía en la primera parte, Yabusel igual, y en la segunda parte al comienzo exactamente lo mismo, con estos dos marcando tendencia al principio, pero apareció en escena Dzanan Musa, que fue absolutamente descomunal por fuera, cierto pleno, pero también generando, porque es un jugador que construye juego, asiste, hace mejor a los demás, y a partir de ahí, y sí lo voy a decir, la salida al banco de Sergio Rodríguez, pues mejoró el equipo. En base, Sergio Llull también en el tercer cuarto hizo mejorar al equipo, y a partir de ahí el parcial se rompió, ellos fallando por dentro, nosotros por dentro, físicamente mucha superioridad, con un grandísimo Vincent Poirier. Creo que hoy, de hecho, para mí ha estado mejor que Walter Tavares, que en la primera parte ha dejado algunas cosas, pero también alguna falta de energía reboteadora, siendo de quien hablamos, que aún así marca diferencias por lo animal que es, pero Poirier creo que ha hecho un partido completísimo, tanto en ataque como en defensa, siempre ofreciendo en el 2 para 2 muchas ayudas a todo el equipo. También en esas, Mario Gesson ya poco a poco fue entrando en dinámica, primero como 4, luego también en los minutos extra de la basura, también jugando de alero. Y un jugador tremendamente versátil, dejando algún detallín. Es verdad que todavía le noto frío, y más comparándolo con Dzanan Musa, que da la sensación de que es capaz de liderar el juego exterior del Real Madrid. Para mí, ya os lo he dicho, no es ninguna sorpresa, me parece el fichaje que de verdad nos marca la línea de crecimiento, más allá de que Sergio Rodríguez viene de hacer una muy buena temporada, de que es un base de mucha calidad, contrastado, más allá de también Mario Gesson, ya que hizo una gran campaña en Unix, y de Peter Corneli, que va a ayudar en el juego interior. Pero realmente el que marca el salto importante es Dzanan Musa, ayudando a generar juego, por ejemplo, a Fabián Coser, que hoy no ha estado realmente acertado, pero la diferencia es que este año tiene esa Musa si Fabián no está en ese inspirado para poder hacer sus penetraciones de izquierdas. Y si tampoco está acertado por fuera, que hoy ha fallado cosas inusuales en el veterano jugador francés. O sea que yo he visto un Real Madrid por momentos que percibía que era cuestión de tiempo simplemente. Creo que hemos ido con una energía intermedia con el balón en las manos, a la hora de botar, a la hora de penetrar, de generar canastas, digamos, en penetración, y luego que, lo dicho, hemos fallado cosas insólitas en un equipo tallán Real Madrid. Entonces, en la segunda parte, lo normal es que el acierto llegue, y acertó mucho el Real Madrid de Chus Mateo, que está en la final de la ACB, con muy buenas notas individuales, sobre todo Dzanan Musa. Hemos visto a un Gavi Dec otra vez diferencial en el poste, que viene de ser MVP en la Copa América. Es un jugador importantísimo para crear juego dentro del poste, para también mejorar ahí, digamos, la fuerza y el músculo del equipo, y es un jugador que
que te dan muchísimo, ¿no? Tanto por fuera, en la línea exterior, el juego exterior, como a la hora de postear, y ese juego de pies tan brillante que tiene el argentino favorece a que obtengamos ahí canastas muy pero que muy sencillas. Me ha gustado el Real Madrid, sin tampoco ser un gran alarde. También todo esto, y por supuesto me diréis, Quique, el COSUR Betis es lo que es, por eso también bajo el grado de ilusión o de optimismo, pero creo que teniendo en cuenta que venimos de pretemporada, que el equipo ha tenido muchas bajas, que no ha podido trabajar Chus Mateo con mucha gente, que han ido llegando pues jugadores como Rudy, Yabusel, Poirier, etcétera, y que tenemos muchos lesionados. No se excusa, pero también hay lesionados, al igual que en COSUR Betis, que también tiene sus lesionados. Pero hablando de la parte analítica del Real Madrid, así es como realmente lo he visto. Y ahora pensar en la final, esperemos revalidar el título, y es un equipo que lo hemos visto de menos a más. Y eso es al final muy importante, porque también creo que tiene que ver con que tenemos una plantilla muy profunda, donde todos son activos, participan, se sienten en su momento importante, y me ha gustado la interconexión entre los jugadores. Peter Corneliá en esos minutos de la basura, algún detallito, mates espectaculares, es un jugador con un físico tremendo, con calidad, o sea que tenemos muchas herramientas para hacer daño al rival. Me gustaría que dejéis vuestra opinión al respecto del partido, qué os ha parecido hoy el Real Madrid, qué os ha gustado, qué nos ha gustado, qué pálpito os da este Real Madrid de Chus Mateo tras el inicio de la Supercopa. Y nada, lo dicho, me gustaría, por supuesto, que dejéis vuestra opinión con respecto a la victoria, primera victoria oficial del Real Madrid 22-23. Estamos en la final de la Supercopa para intentar revalidar el título. Chao, chao.